Hola a todos, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien en este sábado. Estamos muy felices a todos los que nos siguen en esta transmisión. Mi nombre es Paola Rivera, soy estudiante de medicina de segundo año de la Universidad de Atacama. La directiva del capítulo chileno de estudiantes de la Asociación de Médicos Adventistas le da una cordial bienvenida al ciclo de charlas 2020. La sesión de hoy se titula El método divino de curación y será presentada por el doctor Luis Fernando Sella, quien es endocrinólogo y especialista en estilo de vida, junto a su esposa, la doctora Daniela Cano, nutrióloga y especialista en medicina de la familia. Juntos dirigen el espacio Sousa Uji en Sao Paulo, Brasil, en que mediante consultas y cursos enseñan a sus pacientes a iniciar cambios en su estilo de vida basado en el desarrollo de hábitos saludables. Para dar inicio a esta sesión los invito a tener una pequeña oración, así que inclinemos el rostro para orar. Querido Padre, Señor, que estás en las alturas de los cielos, mi Dios, te quiero dar gracias en primer lugar por la hermosa bendición que tú nos das de poder contar con un sábado más de vida, Señor. Gracias porque ahora también tenemos la oportunidad de poder presenciar esta charla, de poder escucharla, de aprender un poco más de lo que tú nos has enseñado en la Biblia, Señor, para llevar una vida correcta, Señor, para también dar lo mejor hacia otras personas. Bendice este programa y que todo lo que hagamos pueda ser guiado y acompañado por ti, mi Dios. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ahora, para poder entrar un poco en el contexto de esta charla y llevarnos a una pequeña reflexión, queremos compartir con ustedes, en primer lugar, un versículo que se encuentra en Juan 10, del 9 al 10, que dice: Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El mayor plan de nuestro Señor Jesucristo es de otorgarnos vida y salvación, tal como lo dicen estos versículos. Como médicos o futuros médicos, tenemos la oportunidad de compartir a este Jesús. En este contexto, la hermana Ellen White dice lo siguiente: mediante la fe en Cristo, debe actuar como un evangelista, como mensajero de la misericordia, mientras usa los sencillos medios provistos por Dios para la curación del sufrimiento físico, debe hablar del poder de Cristo para sanar las enfermedades del alma. Que siempre tengamos en mente lo que el Señor nos invita a realizar como evangelistas, con tal de entregar la vida y la salvación, que es su mayor deseo para la humanidad. Recordarles que al final de esta presentación habrá un espacio de 20 minutos para poder responder preguntas. Para realizar las preguntas les vamos a pedir que las escriban en el chat, que se encuentra en la parte inferior de su pantalla, y estaremos tomando nota de ellas durante la charla. Recordar también, por favor, mantener silenciados sus micrófonos para no interrumpir esta charla. También los invitamos a seguirnos en Instagram para estar al tanto de nuestras actividades y suscribirse a nuestro canal de YouTube para ver las grabaciones de las charlas que vamos a realizar. Por último, también agradecemos el soporte de Zoom que nos ha ofrecido la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Chile. A continuación, invito a los presentadores de esta charla, el doctor Luis y la doctora Daniela, para que puedan hablar el día de hoy. Hola, doctores, ¿me escuchan? ¿Cierto? Sí, Que bueno, estamos muy contentos de que nos estén acompañando el día de hoy. Y ahora queremos dejarles entonces el espacio para que ustedes puedan hablarnos del tema de hoy, que estamos súper agradecidos en realidad de poder compartir un poco de esta temática y que en el fondo nos interesa a todos, ya que todos queremos hacer el plan de Dios para nuestras vidas. ok, muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Luis, esta es mi esposa Daniela. Es un placer estar con ustedes. Nosotros vamos a hablar en portuñol, espero que nos comprendan. Eh, Mira, la charla de hoy tiene relación con la medicina que Dios ha planteado a nuestra iglesia, a nosotros como adventistas. Uh, Vamos a ver 15 principios de la medicina adventista, principios que pueden organizar nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestra práctica médica, de acuerdo con la voluntad de Dios. Voy a compartir mi pantalla.
Sí. ¿Conseguem ver nuestra pantalla? Sí, se ve súper bien. Sí. Sí, nosotros elegimos empezar con este tema antes de hablar de la nueva era, de las prácticas New Age, porque nosotros creemos que esta es la base de la salud adventista y cuando tenemos clara la base, el fundamento, la información correcta, es muy fácil percibir los errores. Entonces, me gustaría empezar a charla de hoy hablando del continuo de la salud. Podemos ver acá que del lado izquierdo tenemos las doenças, enfermedades irreversibles y, por supuesto, la muerte. Y del lado derecho tenemos la plenitud, el estadio del bienestar supremo, la plenitud cuando nosotros estamos disfrutando de toda la plenitud de vida que Jesús nos gustaría dar. Aquí en el medio está el punto neutro. El punto neutro es la neutralidad. Quizá muchas veces un paciente de nosotros nos habla con nosotros en la oficina y dice, doctor, yo no estoy con enfermedad, pero tampoco me siento pleno, me siento bien. No tengo hipertensión, no tengo diabetes, pero tampoco me siento disfrutando del máximo bienestar. Entonces, este es el punto neutro. Nosotros vamos a ver que la medicina tradicional que nosotros estudiamos en la universidad, ela normalmente trata de este lado del continuo, el lado de la doença. Okay. La medicina tradicional normalmente trata de este lado de la ecuación. Hacemos estudios para chequear nuestros pacientes si tienen sinais o síntomas. Ofrecimos medicamentos para manejar las doenças crónicas. Últimamente, lo que nosotros queremos es impedir o retardar la muerte, ¿sí? Muchas veces, cuando un paciente está en nuestra oficina para hacer un chequeo y no hay alteraciones en sus exámenes de sangre, nosotros como médicos muchas veces decimos así, mira, tu salud está bien, tus estudios están bien, no hay nadie que nosotros podamos hacer ahora que vuelva en 2 o 3 años y si hay alguna alteración, entonces empezamos algún tratamiento. Pero no es así solamente que nosotros podemos trabajar como médicos. Hay un trabajo muy importante de ayudar a nuestros pacientes de la población a no solamente prevenir enfermedades, pero disfrutar de la vida con máxima calidad. Necesitamos educar a nuestros pacientes para tener un estilo de vida sano, para no solamente prevenir sinais y síntomas de enfermedad, pero también disfrutar el wellness, el bienestar completo en el cuerpo, en la mente, en el espíritu. Entonces, el punto neutro es cuando nuestro paciente hace un chequeo, está todo normal, el niveles de colesterol, la tensión arterial, la glucosa, todo está normal, el paciente no está enfermo, pero tampoco se siente disfrutando de la vida a su 100%.
Muchas veces los pacientes no tienen buenos hábitos de salud, tienen una mala alimentación, no practican actividad física, tienen un elevado nivel de estrés, el tabaquismo, el consumo de alcohol. Entonces, después de algunos años, después de los 30, 40 años, empiezan con síntomas, dolor de cabeza, dolor en los músculos, alteraciones iniciales en muchos órganos de sistemas. Empiezan algunas alteraciones degenerativas en el cuerpo, quizá un poco de sobrepeso, quizá en el hígado un poco de grasa, un nivel de estrés un poco más elevado. Muchas veces la persona no consigue dormir adecuadamente, tiene un nivel un poco más elevado de ansiedad, pero no podemos decir que la persona está enferma ainda. Estos son alteraciones iniciales que quizá nosotros en algún momento de nuestra vida ya pasamos por esto. Los años se pasan muchas veces por cuestiones genéticas y también ambientales, del estilo de vida. Estos desórdenes iniciales se profundizan, estableciendo factores de riesgo para doenças crónicas. Entonces, el sobrepeso ahora es una obesidad. El trastorno, la ansiedad, ahora es un trastorno de ansiedad. El estrés ahora necesita del tabaco y del alcohol para disminuir el nivel de estrés. El sobrepeso que se convirtió en obesidad viene acompañado de la hipertensión arterial, diabetes y también alteraciones en el nivel de colesterol. Entonces, aquí el paciente tiene factores de riesgo para las doenças crónicas más comunes, como las doenças cardiovasculares, el cáncer, el enfisema pulmonar, la falla renal crónica y también las enfermedades neurológicas degenerativas. Esta persona, por su doença cardiovascular, por ejemplo, puede tener un infarto o un AVC, ¿no? un accidente vascular encefálico y necesitar de un tratamiento más agudo por su doença a nivel hospitalario. O también muchas veces podemos estar acá en el estado de la neutralidad o mismo con una buena salud, tenemos un trauma, un accidente, algo así, que nosotros tenemos una situación crítica de salud muy repentina. Y después de algún tiempo, las personas desarrollan doenças terminales que en algún momento de su vida va a desencadear la muerte. Por otro lado, cuando estamos en punto neutro, nosotros hacemos un cambio de estilo de vida con una buena alimentación, con actividad física, con sueño. También tenemos un buen manejo del estrés y de las emociones. Empezamos a tener una buena aptitud física. El cuerpo físico está en buenas condiciones, tenemos una buena fuerza muscular, baja cantidad de grasa en el cuerpo, flexibilidad, agilidad, y tenemos una buena aptitud física para los deportes, por ejemplo. También podemos desarrollar un buen equilibrio emocional de los pensamientos, de las emociones, un buen manejo del estrés, un buen equilibrio de trabajo, de vida personal, familiar. Estamos equilibrados en el cuerpo y también en las emociones. Empezamos a disfrutar una vitalidad, una gran felicidad, una disposición para hacer cosas, para
planear proyectos, para, en fin, desarrollar grandes cosas. Sentimos un bienestar integral, una vida con propósito, y disfrutamos entonces de la plenitud, de esta plenitud que Jesús nos dice que Jesús ha venido para nos dar una vida en abundancia, una vida plena, una vida de propósito espiritual, de bienestar integral, una vida que está siendo utilizada para honra y gloria de Dios. Cuando hablamos de la medicina tradicional, normalmente la medicina está trabajando con el lado izquierdo de este continuum de la salud. La medicina busca reconocer síntomas, establecer diagnósticos, busca hacer un control farmacológico, un manejo de factores de riesgo para prevenir que las personas desarrollen enfermedades crónicas y terminales y consecuentemente la muerte. Entonces, tenemos desde pastillas, hospitalización, cirugías, cuidados intensivos, hace una gran complejidad de actividades médicas para hasta los cuidados paliativos para impedir que la persona llegue hasta la muerte o quizá retardar una persona que tiene una enfermedad crónica para que ela tenga, por ejemplo, 5 o 10 años más de vida, pero va a desarrollar en algún momento una doença más terminal y, por supuesto, la muerte. Entonces, la medicina tradicional evita la progresión de los síntomas hasta factores de riesgo, enfermedad crónica de la muerte, aumenta la supervivencia de las personas y también se preocupa en reducir la morbilidad. Pero hay limitaciones. Muchas veces esto se pasa en mi oficina. Mis pacientes me dicen, doctor, él fui a un centro médico, hice un chequeo, estaba todo normal. Mi doctor me dije, mira, no, está todo bien, no hay nadie para hacer. Quizá usted puede volver en 2 o 3 años para repetir el chequeo. Por eventualidad diagnosticamos una alteración, entonces empezamos un tratamiento farmacológico. Muchas veces la medicina no tiene herramientas para usar para el paciente cambiar su vida y disfrutar de la plenitud. Nosotros como médicos no tenemos en nuestra formación académica muchas informaciones acerca del estilo de vida saludable, del bienestar emocional. Nosotros no tenemos mucho conocimiento sobre salud. Tenemos conocimiento sobre las doenças, las enfermedades. Conocemos los diagnósticos, las enfermedades, los protocolos, los medicamentos, los procedimientos, pero nosotros no tenemos mucha información sobre cómo hacer para estos pacientes disfrutar del máximo de la vida que la vida lo permite. Hay algunas herramientas que nosotros podemos manejar para ayudar a las personas. Por ejemplo, el coaching de estilo de vida. Trátase de herramientas derivadas de la psicología para ayudar a personas a tomar decisiones favorables para su bienestar físico y emocional y acompañar a estas personas en un proceso de cambio comportamental que va a producir un desfecho más favorable en salud. Cuando empezamos a ayudar a nuestros pacientes a cambiar comportamientos que
que son negativos y a convertirlos en comportamientos positivos, podemos ayudar a nuestros pacientes a desarrollar o mejorar su potencial de salud. Estos pacientes consiguen extender o aumentar su expectativa de vida en salud, no solamente vivir más años, pero vivir más años con salud y calidad. También trabajamos con el concepto de compresión de la morbilidad. Entonces, en vez de la persona estar en los últimos 20 o 30 años de su vida con enfermedades crónicas, puede vivir con mucha salud hasta los 80, 85, 90 años y después por 1 o 2 años desarrollar alguna dolencia y morir. Pero es posible comprimir la morbilidad para 1, 2 o 3 años en el final de la vida, en vez de la persona vivir con 20 o 30 años con enfermedades crónicas y con necesidad constante de cirugías o de manejos hospitalarios. En esta parte, la medicina del estilo de vida tiene un papel fundamental. Está no tan preocupado con tratar una persona con una doença terminal o una doença cardiovascular gravísima, pero está mucho más involucrada con ayudar al paciente a moverse para el lado derecho del continuo de la salud, revertiendo factores de riesgo, disminuyendo síntomas y disfrutando de una vida mejor. Nosotros tenemos muchos testimonios de pacientes prediabéticos, diabéticos, con hipertensión arterial, obesos también, que en vez de avanzar a la izquierda para una enfermedad crónica, revertieron sus factores de riesgo y cambiaron su vida para la derecha y hoy disfrutan de vitalidad y bienestar integral. Entonces, un médico con foco mejor en estilo de vida puede ayudar a su paciente a hacer estos cambios. Entonces, la medicina del estilo de vida optimiza la salud, previene las enfermedades y también se involucra con el tratamiento de enfermedades crónicas que son causadas, que tiene el estilo de vida como causa, y en algunas situaciones también puede promover la reversión o la remisión de la doença. Este es un concepto más nuevo, pero hay muchos pacientes con diabetes tipo 2 que han alcanzado la remisión de la doença. Tienen niveles normales de glucosa sin necesitar de terapia farmacológica. Esto es posible y Daniela y yo hemos visto esto en muchos pacientes en los últimos años. En nuestra vida también. La medicina de estilo de vida también sus limitaciones, no actúa sobre la enfermedad terminal o aguda. Entonces, una persona tiene un accidente de auto, no va a tratar con cambio de estilo de vida, pero va a necesitar de hospital, de cirugía, y después puede tener una rehabilitación. La medicina tradicional tiene una formación más tradicional en las escuelas de medicina, las residencias médicas de las diferentes especialidades. Su entrenamiento está más centrado en las enfermedades. Entonces, la cardiología trata de las enfermedades cardiovasculares, los nefrólogos de las enfermedades del riñón y así por diante. Esto tiene sí su lugar. Elena de White ha dicho en sus escritos que hay necesidad de un trabajo médico misionero quirúrgico. Entonces, en el plan de Dios así
la necesidad de hospitales, el tratamiento médico de enfermedades terminales, agudas y también de doenças crónicas, con, por supuesto, así esta necesidad. Pero muchas veces este tipo de medicina cree que la única forma de hacer un tratamiento es a través de tratamientos con fármacos o con procedimientos cirúrgicos. Entonces, muchas veces la medicina no, cuando tiene un paciente con hipertensión o con diabetes, en primer lugar, piensa en las drogas, en los medicamentos, y se olvida de la importancia del estilo de vida. Es muy interesante eso porque especialmente para las enfermedades crónicas más comunes de hoy, como el cáncer, las doenças pulmonares crónicas, las doenças neurodegenerativas y cardiovasculares, hay una grande interrelación con factores de riesgo del medio ambiente y del estilo de vida. Y nosotros tenemos que tomar esto en cuenta para no simplemente medicar los síntomas, pero también tratar las causas de las enfermedades crónicas. La medicina del estilo de vida tiene una formación que voy a hablar que no es convencional porque no hay una residencia médica. Un médico que desea trabajar más con estilo de vida saludable no tiene una residencia en estilo de vida, pero tiene que estudiar nutrición, actividad física, tiene que estudiar herramientas de la psicología, del coaching, para hacer todo el trabajo. El enfoque está más en la salud, el bienestar integral, y no tanto en las enfermedades. Ciertamente, cuando uno lee los escritos de Elena de White, va a ver que el estilo de vida saludable es la énfasis de la mensaje adventista de salud. También es nuestro diferencial, nuestro DNA. Los adventistas son conocidos o deberían ser conocidos en el mundo por su trabajo relacionado al estilo de vida saludable. Esto es una opinión personal por esta énfasis de Elena de White en esta cuestión de estilo de vida. Yo personalmente creo que nosotros como adventistas necesitaríamos tener mucho más centros de vida sana do que hospitales. Está bien tener hospitales, pero en Estados Unidos la iglesia tiene más de 80 hospitales. ¿Y cuántos centros de vida sana tenemos? No tenemos, de la iglesia oficial, no tenemos centros de vida sana. Entonces, estamos poniendo el foco ¿dónde? En la medicina tradicional. Estamos muchas veces olvidando de la medicina más simple y educativa que Elena de White nos aconsejó. Muchas veces esta medicina tiene también una visión equivocada que solo los 8 remedios naturales son aprobados por Dios y que la medicina convencional o tradicional no es necesaria o no es correcta. Esto también no está bien así. Nosotros creemos que hay sí un lugar para los dos. Me gustaría hoy en esta charla que estamos hablando de la medicina divina, propor a ustedes que la medicina divina no está solamente preocupada en prevenir la muerte, también no está solamente preocupada en promover la plenitud de vida aquí en esta tierra, pero está preocupada con la salvación y la eternidad. La medicina de Dios quizá es una unión de conceptos tradicionales de una medicina de doenças terminales, enfermedades agudas, de manejo de doenças crónicas, un gran enfoque en el estilo de vida,
pero también con una preocupación de que nuestros pacientes son hijos de Dios que necesitan conocer la salvación en Jesucristo. El médico adventista, el profesional de salud adventista tiene no solamente que cuidar del cuerpo, pero también del espíritu de su paciente. Entonces, la medicina de estilo de vida se involucra con la salvación y con la eternidad. Para encerrar esta diapositiva, me gustaría decir que en mi visión y de Daniela también, la medicina divina que debería ser enseñada en nuestras escuelas médicas es mucho, mucho más do que simplemente un currículo tradicional con un pequeño enfoque misionero. Entonces, estudiar 6 o 7 años de medicina a través de tratados de medicina y una vez por año estar en una misión urbana o una misión en algún lugar para hacer algún trabajo voluntario. Sí, esto es importante, la misión, pero hay una necesidad de cambiar la cosmovisión de ensino médico en nuestras universidades. Nosotros no somos médicos completamente tradicionales como los médicos del mundo que tienen simplemente una visión misionera. Necesitamos destacar el papel de estilo de vida. Necesitamos ofrecer vida plena a nuestros pacientes y también incorporar recursos médicos bien designados en nuestra terapéutica. Entonces, no es simplemente una visión tradicional con un poquito de misión, pero un cambio de la cosmovisión de la medicina con un enfoque creacionista, como nosotros vamos a ver ahorita. Me gustaría compartir con ustedes 15 principios que yo creo que resumen bien los principios de la medicina divina. Estos fueron extraídos de la Biblia y del espíritu de profecía. Entonces yo voy a hablar sobre la mitad y Daniela va a completar con la otra mitad. En primer lugar, la medicina divina cree que Dios es la fuente de curación. Y me gustaría ahora compartir con ustedes algunos textos de la Biblia y del espíritu de profecía. En Éxodo, capítulo 23, nosotros leemos que mas serviréis al Señor vuestro Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. Entonces, esta es la palabra del Señor, diciendo que el Señor va a quitar las enfermedades. Entonces, Dios es la fuente de curación. Me gustaría saber, Paola, si usted puede ayudarme a leer algunos textos para mí. ¿Es posible? Por supuesto. Sí, puede leer en sus milagros. Ya dice, en sus milagros el Salvador manifestaba el poder que actúa siempre en favor del hombre para sostenerle y sanarle. Por medio de los agentes naturales, Dios obra día tras día, hora tras hora y en todo momento para conservarnos la vida, fortalecernos y restaurarnos. Cuando alguna parte del cuerpo sufre prejuicio, empieza el proceso de curación. Los agentes naturales actúan para restablecer la salud, pero lo que obra por medio de estos agentes es el poder de Dios. Todo poder capaz de dar vida procede de Él. Cuando alguien se repone una enfermedad, es Dios quien lo sana. Gracias, gracias. Está muy, muy claro acá. Podemos ver esto en varios ejemplos. Por ejemplo, cuando una persona tiene una fractura ósea o tiene un corte en su piel por un objeto, hay instantáneamente el cuerpo pone en movimiento un proceso de restauración para restaurar el hueso, la piel.
Dios ha colocado en nuestro cuerpo una capacidad de cura, de autocura, una capacidad de restauración o mecanismos de restauración. Entonces, cuando alguien se repone de una enfermedad, es Dios quien lo sana. Entonces, ese es un principio muy importante para nosotros. Este texto dice que lo que los médicos tan solo pueden ayudar a realizar, Cristo lo cumple. Los médicos procuran estimular la obra curativa de la naturaleza, pero Cristo sana. El médico procura conservar la vida, Cristo la da. Jesús, Dios es la fuente de la vida y de la curación. Este Dios es que comunica la vida a las personas. El segundo punto, la medicina divina cree que la enfermedad está relacionada con el pecado. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén antes de la caída, no había enfermedad, no había síntomas, no había la muerte, solamente la vida plena. El pecado entonces es la causa principal, la causa primordial de la enfermedad. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de la vida y de la curación, como nosotros vimos. Entonces, como el pecado nos separa de Dios, nos afasta de la fuente de la vida, el pecado origina la enfermedad que va a últimamente generar la muerte. Entonces, en el libro Ministerio de Curación, la enfermedad, el padecimiento y la muerte son obra de un poder enemigo. Satanás es el que destruye, Dios es el que restaura. Aquí nosotros vemos que la salud está involucrada en el gran conflicto entre el bien y el mal. Satanás origina la muerte, la enfermedad a través del pecado y Dios es el restaurador. Paola, ¿podría ayudarme? Ya, dice: la humanidad sufre debido a la transgresión de las leyes de Dios. El Señor desea que los seres humanos comprendan cuál es la causa de sus sufrimientos y cuál es la única forma como pueden obtener alivio. Quiere que sepan que su bienestar físico, mental y moral depende de su obediencia a la ley. Es su propósito que nuestras instituciones sean como elecciones objetivas que muestren los resultados de la obediencia a los principios correctos. Mira, la humanidad sufre debido a la transgresión de las leyes de Dios, de las leyes espirituales, pero también de las leyes naturales. Entonces, aquí está más un texto que habla de que la enfermedad está relacionada con el pecado. Paola, ¿también puede ayudarme? Sí, dice: el paralítico encontró en Cristo curación para su alma y para su cuerpo. Necesitaba la salud del alma antes de poder apreciar la salud del cuerpo. Antes de poder sanar la enfermedad física, Cristo tenía que infundir alivio al espíritu y limpiar el alma de pecado. No hay que pasar por alto esta lección. Actualmente, miles que adolecen de enfermedades físicas desean, como el paralítico, oír el mensaje: tus pecados te son perdonados. La carga del pecado, con su desosiego y sus deseos nunca satisfechos, es la causa fundamental de sus enfermedades. No podrán encontrar alivio mientras no acudan al médico del alma. La paz que él solo puede dar devolverá el vigor a la mente y la salud al cuerpo. Gracias. Mira que la carga del pecado es la causa fundamental de sus enfermedades. De muchas personas van a experimentar la cura real y completa cuando se sienten perdonadas por Dios. Entonces, esto es muy, muy importante para nosotros médicos profesionales, porque tenemos la necesidad o la obligación de llevar a nuestros pacientes una cura que es más larga y más profunda que solamente el físico, pero también envuelve
la mente y el espíritu. Nuestra medicina también ve un propósito en el sufrimiento. Hay muchos propósitos, voy a señalar 4 propósitos. En primer lugar, el sufrimiento revela el pecado y brinda la oportunidad de arrepentirse. En el libro Testimonios, volumen 4, nosotros leemos que la desconfianza estaba tomando posesión de su corazón. Y el Señor lo afligió con una experiencia necesaria para su caso. Elena de White está describiendo la experiencia de una persona que estaba pasando por una situación muy desconfortable, pero era una experiencia necesaria para su caso. Muchas veces nosotros como seres humanos necesitamos enfrentar las consecuencias del pecado en la salud para termos una oportunidad de nos arrepender. Hay muchos tabaquistas y personas con problema con alcohol que van a quitar el tabaco, van a quitar el alcohol cuando tiene un diagnóstico de una doença crónica. Esto no es bueno, pero muchas veces es así. El segundo propósito es para el cumplimiento de los propósitos del Señor. Me gustaría la ayuda de Paola una vez más. Por supuesto, dice, Dios no deja a un hombre a un lado porque está enfermo. Él hace uso de su enfermedad. El hombre que ejerce una fe sólida bajo el sufrimiento ejerce un mayor testimonio de lo que podría hacer si está sano. Ocasionalmente, el afligido puede predicar un sermón más efectivo desde su cama del que podría predicar desde el púlpito. Y esa es la cama donde se manifiesta el poder sustentador de Dios. Cuando estamos presionados por el sufrimiento de la muerte, Dios envía la ayuda necesaria. Sus promesas demuestran ser constantes e infalibles. Gracias. Mira que muchas veces una persona que está enferma puede predicar un sermón más efectivo desde su cama del que podría predicar desde el púlpito. Entonces, nosotros tenemos un testimonio muy reciente de una persona que trabajó con nosotros hace unos años atrás, un hijo de 25 años que sufrió un accidente de motocicleta, se enfermó gravemente, estuve 30 días en la unidad de terapia intensiva. Todos los médicos estaban creyendo que estaba muerto, que no había una necesidad. Por supuesto, cuando el neurólogo fui a la unidad de terapia intensiva para certificar el proceso de muerte cerebral, su padre, que estaba con su hijo en la unidad de terapia intensiva, empezó a clamar a Dios arrodillado en el hospital. Un milagro ocurrió, se pasó. El paciente no tuvo muerte cerebral, se recuperó, está en su casa hace un mes. Estaba hablando hoy mismo con su padre. 7 médicos que estaban prestando cuidados a este chico en el hospital están muy impresionados que ha sido un milagro y se comprometieron a estar en la iglesia para un culto de acción de gracias por la vida de este chico. Entonces, muchas veces Dios usa el sufrimiento para testimoniar, para cumplir con sus propósitos. También muchas veces Dios usa la enfermedad, o mejor, la enfermedad es un castigo natural del pecado para las personas que no se arrepienten. Entonces, en este libro, la historia de los patriarcas y profetas, nosotros leemos que Dios no ha puesto ningún mandamiento en su palabra que los hombres pueden obedecer o desobedecer a voluntad
sin sufrir las consecuencias. Si el hombre elige cualquier otro camino que no sea el de la estricta obediencia, encontrará que su fin son caminos de muerte. Entonces estaba hablando de una persona que usa el tabaco por muchos años y tiene un cáncer de pulmón. No es una porque Dios no le gusta a esta persona que envió un cáncer, es una consecuencia natural de su pecado. Cuando quebramos la ley, hay consecuencias y muchas veces Dios permite que la naturaleza siga su curso y que las consecuencias del pecado se cumplan para dar una oportunidad de arrepentirse a una persona. En el libro de El deseado de todas las gentes, leemos que este no es un acto de fuerza arbitraria de parte de Dios. Los que rechazaron su misericordia ciegan lo que sembraron. Dios les da la existencia por un tiempo para que desarrollen su carácter y revelen sus principios. Logrado esto, reciben los resultados de su propia elección. Entonces, muchas veces Dios permite que la naturaleza siga su curso para que las personas comprendan que ellas tienen sí una responsabilidad y que ciegan o que sembraron. Ok, vamos al cuarto principio. La medicina divina que nosotros como adventistas tenemos también redefine el concepto de que es una enfermedad. En el diccionario Stedman de medicina, nosotros leemos que la enfermedad es una interrupción o una cesación o un trastorno del cuerpo, del sistema, de un órgano o de una función. Esto es una definición formal de una enfermedad. Pero el espíritu de profecía nos trae una definición un poco diferente. Elena de White escribió en el libro Ministerio de Curación, la página 88, que la enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. Este es un concepto muchas veces complejo de comprender, pero nosotros tenemos, la salud depende de la obediencia a las leyes de la naturaleza, de las leyes fisiológicas del cuerpo humano. Cuando hay una violación de estas leyes, hay condiciones que se resultan. Entonces hay una disfunción en las funciones del cuerpo. El organismo entonces empieza un esfuerzo para restablecer la homeostasis o el equilibrio. Vamos a hablar de unos ejemplos. Por ejemplo, una fiebre. Muchas veces tenemos una infección por un microorganismo y el cuerpo empieza un proceso de una fiebre. Y nosotros sabemos que la fiebre es un mecanismo de defensa que cuando la temperatura corporal se eleva, hay un aumento de la inmunidad y también una disminución en la capacidad bacteriana de replicación. Entonces, la fiebre, en este sentido, está se presentando como un mecanismo de defensa, como un esfuerzo del cuerpo para restablecer la salud. También podemos hablar de una diarrea. Cuando una persona ingiere algo tóxico y empieza un proceso de diarrea, esto es también un mecanismo de defensa para eliminar toxinas, agentes patógenos, que no siempre... entonces, la misma forma que una fiebre no es bueno, que en 100% de las veces nosotros ofrecemos al paciente medicamentos para bajar, también la diarrea muchas veces es necesario que se permita para que las toxinas se eliminen. Es claro que muchas veces la fiebre pierde su control, va mucho alta
la diarrea también está sin control, el paciente está con deshidratación, claro, tiene que intervenir, pero muchas veces no es necesario en la primera vez medicar la fiebre, medicar la diarrea, porque muchas veces estamos prejudicando o interferindo en un proceso de defensa del organismo. También me recordé de un paciente una vez que tenía aterosclerosis y después tenía una tensión arterial mucho alta. Entonces, este paciente tuvo un accidente vascular cerebral, tuve un AVC. Sorprendentemente, después su tensión arterial estaba normalizada. Y la explicación fue que la tensión arterial alta era secundaria a la aterosclerosis como un mecanismo compensatorio para que el cuerpo humano alimente, para que el sangre pueda irrigar las áreas después de las arterias obstruidas. Entonces, una vez que no tiene más la obstrucción porque tuve un accidente vascular, la tensión arterial ahora estaba normalizado. Ese es un caso curioso, pero tenemos que siempre procurar entender o que se pasa en el organismo antes de interferir con nuestras herramientas farmacológicas. El quinto principio es que la medicina divina siempre busca la causa de la enfermedad. En el libro, no sé cómo se llama este libro en español, en Brasil es Olar Adventista, La Casa Adventista. En este libro se dice que la enfermedad no viene sin una causa. Y también en el libro Educación, Elena de White escribe que es terrible esta verdad y debe ser profundamente inculcada. Toda acción recae sobre el que la ejecuta. Nunca un ser humano puede dejar de reconocer en los males que aquejan su vida el fruto de su propia siembra. Sin embargo, no estamos sin esperanza. El proverbio 26:2 dice que como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa nunca vendrá. Entonces, siempre hay una causa para la enfermedad. La causa puede ser una causa del estilo de vida, puede ser una causa psicológica, puede ser un problema social, puede ser un problema de una exposición a toxinas ambientales, puede ser un problema espiritual, puede ser un problema laboral sin resolución, puede ser un problema genético de una deficiencia genética que se transmite, genética o epigenética que se transmite a las futuras generaciones, pero así una causa para la enfermedad. Y nosotros como médicos adventistas de cristianos necesitamos siempre indagar cuáles son las causas y intentar tratar las causas de las enfermedades. En el libro Ministerio de Curación, Elena de White dice que en caso de enfermedad hay que indagar la causa. Deben modificarse las condiciones antihigiénicas y corregirse los hábitos erróneos. Después hay que ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar las impurezas y restablecer las condiciones normales del organismo. Entonces, el principio es que nosotros tenemos que indagar la causa, investigar la causa, y una vez identificada, ayudar el cuerpo removiendo la causa para que la naturaleza haga su trabajo de restauración. Me gustaría compartir un testimonio de un paciente que nosotros tuvimos en 2009 cuando estábamos en Estados Unidos en un centro de vida sana adventista. Este hombre se llama Alex, era un abogado de 42 años de Honduras que tenía un problema
de dolor de cabeza, migraña hace 25 años. Desde los 18 años, migrañas severas diarias. Tomaba 8 o 9 medicamentos antidepresivos, medicamentos para migraña, analgésicos, medicamentos con cafeína. Tuve idea de suicidio muchas y muchas veces, pero no tenía la coraje de suicidarse. Este hombre fue a todos los lugares que usted pueden imaginar en Estados Unidos. Fue también a China para un tratamiento con la medicina tradicional chinesa sin suceso. No era adventista, pero una persona recomendó que fuese a los Estados Unidos a un centro de vida sana adventista, donde estuve por 40 días. Esta imagen muestra un doctor adventista muy experiente que tenía más de 30 años de práctica médica. Cuando consultó este chico, percibió que ese era un caso muy, muy complejo. Arrodillóse diante de ello para orar y reconocer la dependencia de Dios y la necesidad que nosotros teníamos de Dios para ayudarlo. Este paciente durante 40 días recibió una alimentación baseada en vegetales, sin estimulantes, sin cafeína. También él usaba el tabaco y nosotros ayudamos él a quitar el tabaco. Tenía una depresión. También ofrecemos ahí un tratamiento psicológico con una psicóloga. Y también estudios bíblicos con un pastor adventista. Ello hacía ejercicios físicos leves como una caminata diario. A los pocos fue sintiéndose mejor. Empezamos a disminuir los medicamentos. 40 días después de tratamiento, descubrimos que la causa principal de su migraña era un problema con su padre, un problema de fondo emocional. Tenía cuando completó 18 años, tuve una discusión, tuve un problema con su padre que no se resolvió en los años posteriores. Fue después de este problema que empezó con una migraña diaria. Necesitaba perdonar a su padre. Con la terapia psicológica, también con la intervención del pastor, finalmente consiguió liberar el perdón, perdonar a su padre, sacar fuera de su corazón la rabia que tenía. Y después de 40 días fue embora para su país sin dolor de cabeza y sin ningún medicamento. Cuando llegó a Honduras, procuró una iglesia adventista y dice al pastor: pastor, me gustaría bautizarme porque quiero ser adventista. Entonces, esa es una ilustración que muchas veces es difícil encontrar la causa de las enfermedades, muchas veces no es posible encontrar, pero cuando encontramos podemos actuar en las causas. Las enfermedades se resuelven mucho más fácilmente. Solo la alimentación, ejercicio no era suficiente. Sí, solo la alimentación natural, el ejercicio, los medicamentos no eran suficientes. Necesitaba también involucrar la parte, una cura emocional y espiritual.
El sexto principio, la medicina divina es creacionista. Nosotros como adventistas creemos que Dios es el creador y que el cuerpo humano no es una obra de la evolución de las especies, pero un acto de la creación de Dios. Me gustaría pedir ayuda a Paola para leer, por favor. Ya, dice, el poder curativo de Dios permea toda la naturaleza. Si un ser humano se corta la piel o se quiebra un hueso, la naturaleza empieza a curar la herida inmediatamente y de esta forma preserva la vida del hombre. Pero el hombre puede colocarse en una posición en que la naturaleza se vea imposibilitada para hacer su labor. Si se usa el tabaco, el poder curativo de la naturaleza se debilita en un grado mayor o menor. Cuando se ingiere licor intoxicante, el organismo es incapaz de resistir la enfermedad con el poder de sanamiento original que Dios le otorgó. Es Dios quien ha hecho la provisión para que la naturaleza obre para restaurar las facultades agotadas. El poder es de Dios. Él es el gran sanador. Gracias. Entonces leemos que cuando Dios ha creado el cuerpo humano, ha colocado en nuestro cuerpo mecanismos de reparación, de restauración, para restaurar nuestras facultades agotadas. Entonces, muchas veces, cuando un paciente está enfermo, o que necesitamos es simplemente remover los hábitos o las cosas que están imposibilitando la naturaleza de ejecutar su obra de reparación. Cuando sacamos fuera estas cosas, permitimos que la naturaleza haga su trabajo, muchas veces el paciente se recupera. Entonces, como adventistas y como médicos, reconocemos la sabiduría divina en la creación del cuerpo humano, que es dotado de una gran capacidad para restaurar y mantener la homeostasis. Por supuesto, nuestros tratamientos respetan las leyes del cuerpo, facilitan su trabajo, ofrecen las condiciones para que los mecanismos de reparación surtan efecto. Interesante que la medicina actual confía en la genética, la tecnología, las nuevas técnicas, las células madres, los órganos artificiales, los robots, los algoritmos de Google para encontrar respuesta a las enfermedades. Pero en la medicina divina, nosotros tenemos que poner la esperanza en Dios, en educar a las personas sobre las leyes naturales. Es su deber con el cuerpo y el Creador. El séptimo principio, que es la medicina divina, es educativa y transformadora. En el libro Medicina y Curación, Ministerio de Curación, leemos que el verdadero médico es un educador. Él le reconoce su responsabilidad no solo para con los enfermos que están bajo su cuidado personal, sino también para con la población en que vive. Entonces, el médico no es solamente para atender paciente uno a uno, pero también tiene una responsabilidad en términos de salud pública. Es un guardián de la salud física y moral. Su tarea no solo consiste en enseñar métodos acertados para el tratamiento de los enfermos, sino también en fomentar buenos hábitos de vida y esparcir el conocimiento de sanos principios. Entonces, este es un papel fundamental de lo médico cristiano adventista. No solo tratar la enfermedad, pero prevenir la enfermedad, esparcir conocimiento, fomentar buenos hábitos, ser un ejemplo, un guardián de la salud física y moral. Esto es sí el trabajo de todo el médico, pero muy especialmente del médico adventista.
Muchos violan las leyes de salud por ignorancia y necesitan instrucción, pero la mayoría sabe cosas mejores que la práctica. Deben comprender cuán importante es que rija su vida por sus conocimientos. El médico tiene muchas oportunidades para hacer conocer los principios que rigen la salud y para enseñar cuán importante es que los ponga en práctica. Mediante acertadas instrucciones puede hacer mucho para corregir males que causan prejuicios indecibles. Entonces, aquí está la importancia de la instrucción para las personas que no saben cuán importante es el cuerpo humano y cómo este cuerpo funciona. Pero también es importante ayudar a las personas que tienen conocimiento pero no practican. Por supuesto, es importante conocer las herramientas comportamentales del coaching para ayudar a las personas a dar pasos más largos en dirección al cambio de hábitos. La enfermedad proviene de la desobediencia a las leyes y la salud proviene de la obediencia y de respeto a la fisiología humana. Entonces, cuando una persona está enferma, el proceso de curación a través del cambio de hábitos es una escuela en la que Dios le enseña al pecador a obedecer tanto las leyes naturales como las leyes espirituales. Entonces, si tomamos la historia de este hombre de 42 años con migraña, durante los 40 días que estuve en su proceso de cambio, esto no es una pastilla que él tomó simplemente y se quitó la enfermedad. No, fue una obra de transformación, de perdón, de conocimiento espiritual, de quitar el tabaco, de cambiar su alimentación, de empezar actividad física, de confiar en Dios. Entonces, todo este proceso que se pasó en 40 días fue una escuela en que Dios estaba enseñando a esta persona a vivir de acuerdo con su palabra. El proceso de curación ocurrió y este hombre ahora tiene una nueva oportunidad de vida para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Si este hombre vuelve a su país, empieza nuevamente a usar el tabaco, beber bebidas con alcohol, tener una mala alimentación, no practicar actividad física, si se olvida de Dios, si tiene una otra conflicto emocional con una otra persona, con su padre o con otra persona, es muy posible que la migraña va a volver. Entonces, la manutención de la salud, una vez restaurada, depende de la continua obediencia a las leyes naturales. Por último, después voy a pasar la palabra a Daniela. El octavo principio es que la medicina de estilo de vida, la medicina divina da gloria a Dios y no al doctor. Es muy importante esto porque si Dios es la fuente de la vida, si Dios es la fuente de la creación, si la enfermedad está vinculada al pecado, y si nuestra medicina es creacionista, si un paciente se cura, no es trabajo de nosotros médicos, es trabajo de Dios. Porque nosotros no tenemos el poder para revertir todos estos mecanismos de enfermedad que se pasan en un paciente. Entonces, Elena de White escribe en Ministerio de Curación, página 82, que cuando el enfermo expresa su gratitud al médico, haga que esa gratitud y la alabanza se tributen a Dios. Esto es muy importante. Este es un testimonio poderoso que va a nos ayudar a nos mantener la humildad y también
a dirigir a esta persona a Dios, cumpliendo nuestro papel pastoral como médicos. Admirables son las oportunidades dadas a quienes cuidan enfermos. En todo cuanto hacen por devolverles la salud, háganles comprender que el médico procura ayudarles a cooperar con Dios para combatir la enfermedad. Indúzcanlos a sentir que a cada paso que den en armonía con las leyes de Dios, pueden esperar la ayuda del poder divino. Entonces, en este proceso, el proceso de curación o de sanación es un proceso que están envolvidos Dios, el doctor y también el enfermo. No enfermero, el enfermo. Entonces, los tres trabajan en armonía con las leyes de salud. El médico razona de causa a efecto, encuentra la causa, hace su investigación, comparte esta información con el paciente y ayuda al paciente a eliminar la causa. Emplea tratamientos que obedecen la fisiología y las leyes del organismo humano. El paciente reconoce su mal comportamiento que está sufriendo por el mal comportamiento de sus padres, de sus antepasados, por la genética. El paciente produce un arrepentimiento y cambio de vida, aprende a obedecer las leyes de Dios, es un agente activo, no un paciente pasivo, pero un agente activo en el proceso de curación. Y Dios obra la curación a través de la naturaleza creada por Él. Los mecanismos de reparación del cuerpo humano se ponen en acción cuando la desobediencia no obstaculiza la naturaleza. Entonces, este es un principio fundamental. El paciente permite, con la ayuda del médico, que Dios obre la cura. Y por supuesto, la gloria es de Dios, no es del doctor. Me gustaría, para encerrar mi participación, hablar de una escuela de misioneros que Daniela y yo empezamos hace 8 o 9 años. Esto es una clase con 45, 50 estudiantes que estaban comprendiendo estos principios en un curso de un mes con conceptos espirituales y también con conceptos de tratamiento médico, tratamientos naturales. Nosotros tuvimos un alumno llamado Walter. Este es Walter, un hombre de 35, 40 años que trabajaba vendiendo libros con la colportaje, se dice. Este hombre estaba visitando a las personas de casa en casa y conoció a esta mujer que tenía un problema en su pierna. Walter, como fue nuestro alumno, nos llamó por teléfono y preguntó: el doctor Luis, doctora Daniela, necesito ayuda. Hay una persona en la comunidad que tiene un problema en la pierna. ¿Usted puede ayudarla? Y yo dije, sí, claro, por supuesto, trágala a la clínica y vamos a tratarla. Él dice, no tiene capacidad para moverse a la clínica, no puede caminar con su problema de la pierna. Entonces hablamos, saca una foto, envíanos la foto para que nosotros podamos tentar llegar a un diagnóstico. No había FaceTime. Entonces sacó una foto y nos envió, esta es la pierna, una dermatitis grave con una pierna que está con un problema circulatorio, un problema inflamatorio, infeccioso. Los médicos habían intentado muchos antibióticos, medicamentos sin suceso.
no sabían más o qué hacer, consideraban incluso la amputación. Nosotros preguntamos a Walter, ¿cómo es el estilo de vida de esta mujer? Hacía uso de mucho azúcar, carne de porco, hacía también, no tenía, no tenía limpieza en la casa, no había sol en la casa. Entonces empezamos a orientar Walter a cambiar la alimentación de esta mujer, a hacer la higiene de esta pierna, quitar las gasosas y empezar a tomar mucha agua, una alimentación basada en vegetales. Y Walter aprendió en la escuela de misiones un tratamiento simple con un té que tiene propiedades antibióticas acá en Brasil, y también con el tratamiento con, no sé cómo se llama, argila o barro en sus piernas. Entonces, todo el día limpiaba la pierna, aplicaba este tratamiento natural y cambió su estilo de vida. Hizo esto por 2 meses. Y después de 2 meses sacó una otra foto y nos envió. Esto es lo que se pasó con esta mujer. Un tratamiento por telemedicina, por teleorientación. Yo nunca vi a esta mujer en mi vida personalmente. Simplemente orientaciones simples que Dios nos ha dado en el espíritu de profecía sobre el estilo de vida y las terapias naturales, puede hacer o que ninguna medicina ha podido hacer en el pasado. Esta mujer ficou tan agradecida que empezó a estudiar la Biblia y hoy tornó-se una adventista del 7º día. Entonces, este es el propósito de Dios, que el médico, Dios y el paciente trabajen juntos para alcanzar resultados que son sobrenaturales como esto. Gracias por su atención. Voy a pasar la palabra a doctora Daniela. Continuando a charla, o outro princípio que temos para a medicina divina é que é evangelizadora. Sempre que pensamos em lo método divino de curação, temos que pensar que temos que levar as pessoas para lo artificial, sempre pensando em lo método natural, e do método natural irmos para lo espiritual. Paola, ¿puede ayudarme la lectura? Agradaba a Cristo reunir el pueblo en torno suyo, al raso en un verde collado o a orillas del lago. Allí, rodeado de las obras de su propia creación, podía desviar los pensamientos de la gente de lo artificioso a lo natural. En el crecimiento y desarrollo de la naturaleza se revelaban los principios de su reino. Al alzar la vista hacia los montes de Dios y al contemplar las maravillosas obras de su mano, los hombres podían aprender valiosas lecciones de verdad divina. En días venideros, las lecciones del Divino Maestro les serán repetidas por las cosas de la naturaleza. La mente se elevaría y el corazón hallaría descanso. Sí, siempre que tenemos una enfermedad, tenemos que levar la persona para la naturaleza, la creación de Dios. Y su mente va a empezar a cambiar y para las cosas de la creación y las emociones también se cambian para sentir más paz de espíritu. Elena White também habla em el Ministério de Curação que os padres devem procurar despertar em seus hijos interesse no estudo da fisiologia. Desde o mesmo amanecer da razão, a mente humana deveria ter entendimento acerca da estrutura física,
Podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural, pero la habitación humana es la más admirable. Desde que tenemos hijos, tenemos que, lo ideal sería que las madres y los padres levasen los hijos, los chicos, para tener más contato con la naturaleza y la fisiología de las leyes de nuestro cuerpo. Y al tratar con los pacientes de nuestros sanatorios, debemos razonar de causa a efecto. Deben darse conferências para explicar por que se necessita uma reforma em o regime alimentício, mostrando que o uso de alimentos sumamente sazonados produz a inflamação das delicadas membranas de los órgãos digestivos. Temos que sempre falar sobre a causa do problema e mostrar as leis de la fisiología para que despertemos la mente, lo córtex prefrontal, como hablamos en la última conferencia que hacemos acá con los académicos de Chile, para fisiológicamente obtermos maior, estimularmos a função do córtex pré-frontal. Acá temos casal que foram nossos pacientes em la Clínica Adventista de São Roque, em São Paulo. E estes eram, Rose era batista e Antônio era da Igreja Anglicana. E depois que mostramos a fisiologia do sistema digestivo para eles, ficaram muito impressionados como que o corpo funciona. E começaram a ter interesse em estudar a Bíblia. E depois de 2 anos, decidiram estudar mais a Bíblia com os adventistas e hoje são batizados na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, nossa missão é levar Jesus e as leis também do corpo para as pessoas, para os pacientes, associando as enfermidades e a restauração que temos que ter, não só na parte física, mas mental, emocional e espiritual. O outro princípio que temos considera o paciente como um filho de Deus. A medicina divina vê ao paciente como filho de Deus, uma alma preciosa por quem Cristo morreu, e seu corpo como templo do Espírito Santo. Não tratamos enfermidades ou corpos, tratamos das pessoas. Não operamos sobre uma rodilha, estamos realizando procedimento quirúrgico em ser humano por quem Cristo morreu. Sempre temos que ter em nossa mente que estamos perante Hijo de Deus e que temos que restaurar este Hijo em la imagem e semelhança de Deus. Como no princípio Deus nos criou a nós outros como sua imagem e semelhança, como falamos na última conferência. Sempre que temos enfermo, temos que preocupar também com a eternidade. Temos que levar a verdade para o paciente. Quienes trabalham na obra médico-missioneira devem sentir profundo anelo por las almas. Ao médico como ao ministro do Evangelho se ha confiado o maior cargo que pueda encomendar-se a los hombres. Se aquilo compreende ou não, todo médico está encarregado do cuidado de las almas. O doutor não só deve prolongar a vida, sino que deve dar ao pecador a longevidade, pero deve guiar-te a Cristo, quem outorga a vida eterna. Sempre temos que ter em mente que estamos perante grande conflito e que temos que introduzir a verdade e a salvação para todos. Este casal, a Natália, é uma psiquiatra médica, foi minha paciente em Cevisa, aqui no Centro de Vida Sana em São Paulo. Estava muito depressiva, afastada da igreja,
tomando muitos medicamentos para depressão e para insônia. E começou a ficar muito brava comigo porque falava, oh, eu sou uma psiquiatra, eu sei tudo o que tenho que fazer e tu és uma cristiana que não tem nada para me ajudar. Então, eu comecei a fazer muitas orações para ela, pedi para o Espírito Santo me guiar, e depois de 3 dias, o Espírito Santo me impressionou que teria que fazer uma oração com Natália, porque Deus estava chamando esta serva de Deus que estava afastada da igreja, que ela teria um ministério muito importante para não só para ela, mas para levar outros enfermos para os pés de Cristo Jesus. Então, fui e fiz uma oração e o Espírito Santo tocou em seu coração e falei abertamente sobre a importância da obra médico-missioneira, que o Espírito estava tentando começar seu coração, e Natália então aceitou, se arrependeu e volveu para a igreja. E depois Deus deu uma grande bendição porque conheceu em seu doutorado em psiquiatria este homem que estava fazendo um outro doutorado em uma das principais universidades aqui em Brasil, muito esperto e inteligente, e ela então ficaram muito amigos, e ela ofereceu o estudo bíblico, e ele hoje se batizou, e acabaram de voltar da Finlândia, estavam lá fazendo pós-doutorado, os dois, e hoje são muito missioneiros e uma bendição para a igreja. Reconhecer o corpo como unidade. Espírito, corpo e mente estão extremamente íntimas na relação entre mente e corpo. Quando uma está afetada, o outro simpatiza com ela. A condição da mente influi na saúde muito mais do que o que geralmente se crê. Muitas enfermidades são o resultado da depressão mental. As penas, a ansiedade, o descontento, remordimento, o sentimento de culpabilidade e desconfiança menoscabam as forças vitais e levam ao decaimento e à morte. Como assim, Natália estava muito depressiva por causa do descontento com os relacionamentos que tinha antes de se converter. O Espírito Santo, então, ela resolveu cambiar seu estilo de vida, virou vegetariana, e seu córtex pré-frontal, então, ficou muito mais aberto para que o Espírito Santo falasse com ela, e podemos ver que seu corpo também modificou muito. Natália não gostava de fazer exercícios e atividades físicas, e marido que Deus separou para ela, é muito atleta, gosta muito de fazer exercícios, e agora a Natália tem que acompanhar seu marido. É muito lindo de ver como seu corpo, mente e espírito estão muito melhores. Temos que ser também, como doutores, um exemplo de vida paciente. É o exemplo do médico, no menos que sua ensinança deve ser uma força positiva para o bem. A causa da reforma necessita homens e mulheres cuja conduta seja derrado de domínio próprio. A valia de los princípios que inculcamos depende de lo que pratiquemos. O mundo necessita ver uma demonstração prática de lo que pode a graça de Deus enquanto a volver a los seres humanos su pérdida de dignidade e dar-lhes o domínio de si mesmos. Não há nada que o mundo necessite tanto como o conhecimento do poder salvador do Evangelho revelado em vidas cristianas. Então, não só como cristianos e adventistas do sétimo dia, mas como doutores, temos que ser um exemplo. Muitos estudos científicos mostram que os médicos que não são um exemplo para os pacientes
que não vivem de maneira correta, que não cambiam suas vidas, não têm muita influência em los pacientes. Médicos que comem muita carne, que são intemperantes, geralmente não mostram a importância de uma alimentação saudável para os pacientes. Se o médico não pratica exercícios físicos, generalmente não falam para os seus pacientes a importância do exercício físico. Por isso, os pacientes estão vendo nosso exemplo também, não só como doutores, mas também como cristianos. Essas duas mulheres são médicas. De la esquerda, Raquel, que mora em Brasília, e de la direita é Regina. As duas foram minhas pacientes, Raquel em Cevisa, em Centro de Vida Sana, em Campinas, em Engenheiro Coelho, e Regina em Rituale, depois em Rio de Janeiro. E as duas, Raquel estava muito depressiva, é uma radióloga, e não era adventista, e expliquei para ela a importância de um médico para estar muito bem de saúde, para poder ajudar outros, assim como a Regina também. Raquel se batizou na Igreja Adventista em Brasília, seus filhos se batizaram e seu esposo também é um grande médico aqui em Brasil, muito importante, e está também na igreja. E Regina hoje é uma diretora de saúde em uma igreja aqui em São Paulo. É uma bendição também. E temos que dar prioridade sempre aos recursos naturais. Sabemos de los 8 remédios que todos nós sabemos, que deveriam conhecer os agentes que a natureza provê como remédios e saber aplicá-los. É de suma importância dar-se conta exata de los princípios implicados em tratamento de los enfermos e receber uma instrução prática que lhe habilite a uno para ser uso correto de estes conhecimentos. Para que usemos os outros remédios, temos a medicina de estilo de vida que tem toda a ciência por trás para nos explicarmos de maneira muito sábia como usarmos os verdadeiros remédios e temos uma... Atualmente temos muito respaldo científico para aplicarmos e precisamos estudá-los muito bem para que possamos então ser um exemplo também para a medicina de fora. E Helena White nos habla no livro de Mensagens Escolhidas, volume 2, que os recursos naturais utilizados de acordo com a vontade de Deus produzem resultados sobrenaturais. Pedimos um milagre e o Senhor dirige a mente hacia algum remédio sencillo. Pedimos que se nos livre da pestilência que anda em la obscuridade e que ataca com tanta violência em todo o mundo. Pero depois disso, devemos colaborar com Deus, observando os princípios que rigem a saúde e a vida. Depois de fazer todo o que podemos, devemos seguir pedindo com fé, saúde e força. Então, os recursos naturais, utilizados de acordo com a vontade de Deus, produzem resultados sobrenaturais. Nos últimos 12 anos, eu e Dr. Luiz temos vivenciado muitos milagres, inclusive deste chico que falamos hoje, João, que sofreu um acidente de motocicleta. Esse foi um milagre. Estamos ajudando a família, ensinando os tratamentos naturais para suas feridas e para sua alimentação. E depois de um mês está muito bem e os médicos não sabem o que se passa. Pero nós outros sabemos que os recursos naturais produzem resultados sobrenaturais e que o médico dos médicos é Deus e não nós outros. E temos que saber também o último princípio o último princípio da medicina divina utiliza métodos racionais de tratamento.
Então, devemos lembrar, porque muitos adventistas não acreditam que temos que fazer cirurgias. Pero Elena White diz sabiamente que a cirurgia não é uma negação da fé. Temos o privilégio de utilizar todos os meios señalados por Deus de acordo com nossa fé e luego confiar em Deus quando hemos pedido o cumprimento da promessa. Se há necessidade de praticar uma operação quirúrgica e o cirurgião está disposto a carregar-se do caso, não constitui uma negação da fé eu levar a cabo a operação. Temos que ter cuidado para não dar mau testemunho. Se temos um câncer, temos que sacá-lo o mais breve possível. Elena White, Deus nos deu muita sabedoria e temos a tecnologia a nosso favor para usarmos de maneira sábia para ajudarmos as pessoas, de acordo com a fisiologia também. Transfusão de sangue também é uma coisa que ha salvado vidas, uma transfusão de sangue de uma pessoa a outra. Pero isso seria difícil e quizás impossível que você lo hiciera, solamente lo sugiro. Podemos fazer também a transfusão de sangue quando temos que fazer. Aqui temos um testemunho de que os métodos naturais produzem resultados sobrenaturais. Este é Johnny, um paciente que tivemos em 2010, em la clínica adventista de São Roque, em São Paulo, e ele estava com ascite, um problema muito perigoso em hígado, porque usava muito álcool e ele não era adventista. E chegou em la cadeira de rodilhas, e não podia comer nada, não conseguia se alimentar, não conseguia andar, não conseguia falar, estava muito, muito mal. E a família simplesmente deixou ele allá e sumiu. Não tínhamos nenhum contato com os familiares. Então, liguei para esta minha amiga, Andrea, que está em la esquerda de PowerPoint, e pedi para Andrea que cuidasse com os outros de Johnny para dar-lhe banho, dar-lhe comida em la boca e ajudar-lhe nos tratamentos que daríamos. E Johnny ficou com nós outros 21 dias e depois de 21 dias Johnny estava andando. Saiu da cadeira de rodilha e saiu andando por um milagre de Deus. E depois que saiu da clínica, ele resolveu começou a estudar a Bíblia, e depois de 3 meses, Johnny se batizou. E um dia estava numa igreja contando este testemunho, e um pastor levantou a mão e disse que Johnny havia morrido, mas que porque estava num transplante de hígado aqui em São Paulo e não suportou a cirurgia. Pero Johnny morreu salvo, né, adventista do 7º dia. E a vacinação também é um método que muitos adventistas estão se recusando a usar, pero temos que ter sabedoria, que podemos, né, usar a vacina para evitar também muitas doenças. E radioterapia, a mesma coisa. Quando temos um câncer, temos que combater esse câncer com os métodos que temos também como tecnologia. Podemos usar paralelamente com a alimentação natural, com os métodos divinos de cura, pero a radioterapia, a cirurgia, são tratamentos complementares que devemos usar de maneira racional também. Segundo a luz que me deu ao princípio, enquanto a por que deviam estabelecer-se essas instituições de saúde como vida sana, isto é, os sanatórios, era para reformar as práticas médicas de los facultativos. A medicina divina praticada por adventistas do 7º dia deveria ser diferente da medicina atual. Isto é para nossa reflexão. A taller ficou um pouquinho longa,
pero esto que es los principios para que possamos entender las outras medicinas alternativas também a respeito de nova era. Se não temos isto em mente, não saberemos discernir qual o método divino de cura das outras práticas alternativas que temos no mundo atual. Só para encerrar. Entonces, para finalizar, ¿qué prácticas médicas actuales que nosotros podemos pensar que necesitarían ser cambiadas o reformadas, como Elena de White dice, por los principios adventistas de medicina? Necesitaríamos cambiar la medicina centrada en la enfermedad por una medicina centrada en la salud y la persona. Medicamentos muchas veces que invierten miles de millones en el tratamiento de paciente y poco en mantener a las personas sanas. Entonces, hay un enfoque muy grande en tratar doenças y un enfoque muy pequeño en prevenir doenças, enfermedades. También necesitaríamos cambiar una medicina que está centrada en la prescripción de medicamentos y no en la reforma educativa y sanitaria. También la medicina de nosotros es una medicina creacionista, no es evolucionista. Muchas veces la medicina de hoy se gloria a sí misma. Los profesionales toman la gloria a sí mismos. Muchas veces los médicos se sienten como Dios. En nuestra medicina necesitaría atribuir la gloria a Dios. También tenemos hoy un sistema de atención médica que ha pagado por procedimiento con citas rápidas que no permiten un tiempo adecuado para comprender el paciente, la enfermedad y sus causas. Entonces, estos son algunos principios que necesitaríamos como adventistas hacer diferente de lo que se ha practicado en la medicina actual. Estos son nuestros contactos. Si las personas quieren entrar en contacto, nosotros tenemos un proyecto de salud que se llama Soul Salud en Instagram y también el sitio soulsalud.com. Y también nuestro Instagram si quieren contactarnos. Estaba leyendo algunas opiniones en live chat. Estamos disponibles para responder algunas preguntas. Muchas gracias por su presentación. Ahora, como usted mencionaba, igual vamos a tener un pequeño espacio de preguntas. Así que voy aquí a compartir un poco mi pantalla. Y la primera pregunta que se planteó es respecto a los principios que se comentaron dentro quizás de las instituciones adventistas es fácil. Entonces pregunta Susana, ¿cómo se hacen las instituciones que no lo hacen? O sea, que no lo son. Voy a decir algo. No es fácil hacer esto en las instituciones adventistas porque no todas las instituciones adventistas hacen esto. La mayoría de los hospitales adventistas no practican la medicina que nosotros estamos a describir y que está escrita en el espíritu de profecía. Entonces, no se trata de hacer esto en un hospital de la iglesia o en un hospital que no es de la iglesia. Creo que estos principios necesitan en primer lugar ser comprendidos por nosotros, profesionales de la salud. Esto tiene que cambiar nuestra forma de pensar y de ver el paciente y conducir una consulta. Tiene que cambiar nuestro razonamiento de causa a efecto para que nosotros podamos hacer una medicina diferente. Esto se hace en cualquier lugar. Después, como adventistas, necesitaríamos empezar a
projetos. discutir y compartir estos principios en nuestras escuelas médicas para que las nuevas generaciones de médicos adventistas tengan instrucciones como estos principios. Daniela y yo empezamos nuestra obra misionera trabajando con el gobierno brasileño en el sur del Brasil, con un programa de atención primaria como médicos de familia. Nosotros éramos responsables por la salud de 6 a 7 mil personas en la comunidad. En las consultas hablábamos de los 8 remedios de Dios. Teníamos en un pequeño centro de salud de la comunidad charlas, clases de cocinas, grupos para hacer caminatas, muchas actividades educativas, también como programas para quitar el tabaquismo, y todo esto trabajando como médicos contratados por el gobierno brasileño en una institución secular. Entonces, esto se hace en cualquier lugar. Los principios de Dios son universales y pueden hacer en cualquier lugar. Hazlo donde sea que estés. ¿Qué? Hazlo donde sea que estés. Hazlo donde sea que estés. Sí. Muchas gracias por esa respuesta. Esperamos que haya quedado claro ese punto. Ahora tenemos igual ahora esta pregunta que dice que una persona manifiesta que como médico le preocupa que se generalice en que la enfermedad proviene de la desobediencia a las leyes naturales. No es posible esto en alguien que nace con una enfermedad. Jesús lo aclaró en el caso del ciego de nacimiento. ¿Cómo podemos explicar esto a nuestros pacientes que tienen buenos hábitos pero aún así desenvuelven enfermedades? Sí, mira, cuando nosotros hablamos que la causa primaria de la enfermedad es el pecado, no estamos diciendo que es el pecado de la propia persona, pero del pecado como una condición de la humanidad. Antes del pecado en Edén no había enfermedad. Después del pecado hay las enfermedades. Nosotros estamos hoy recibiendo de nuestros padres un DNA, un ADN que está siendo degenerado por 6.000 años. El código genético perfecto que Dios ha escrito cuando ha creado el ser humano fue cambiado y cambiado y cambiado. Entonces tenemos alteraciones genéticas, tenemos alteraciones epigenéticas, tenemos polimorfismos de nucleotídeos únicos que cambian la información genética. Y muchas veces una persona tiene buenos hábitos, pero sí enferma porque heredó tendencias hereditarias para enfermedades. Entonces, la causa primaria es el pecado como una condición de la humanidad, pero no es decir que toda la persona que tiene un aumento de grasa, de colesterol, por ejemplo, tiene una mala alimentación. No es esto que estamos hablando. Muchas gracias por la respuesta. Aquí vamos a compartir ya la última pregunta para ir cerrando ya, que dice, ¿cómo abordar el paciente en el consultorio sobre una salud más saludable? Esa pregunta la hace Kellen. Yo creo que este sería un buen tema para una próxima charla, porque no es posible explicar esto en 30 segundos, pero hay una forma de abordar el paciente desde el momento, en las preguntas que hace el paciente, en cómo identificar las causas de estilo de vida, también herramientas del coaching, también mudanzas de comportamiento, cómo establecer metas, cómo establecer un plan de acción con su paciente. La abordagem espiritual também. Sí, cómo abordar la espiritualidad, la salud emocional. Yo creo que esto es un brillante tema para una próxima charla. Muchas gracias. Bueno, ya. Si me permite, Sí, estaba dígame. aquí en el chat
hay una persona, un doctor, Oliver Morales, que está hablando, por ejemplo, de un paciente con dislipidemia que tiene un buen estilo de vida, pero que produce mismo un LDL elevado, mismo sin un consumo de grasas saturadas. Está preguntando si es pecado de los padres. No, no es así. Hay muchas personas que tienen colesterol elevado por otras causas. LDL puede subir por muchas otras condiciones que no son grasas saturadas solamente. Hay personas que tienen problemas genéticos que elevan su colesterol porque tiene un aumento de la síntesis de colesterol en su hígado que independe de la ingesta alimentaria. Entonces, no sé si yo fui claro en los primeros diapositivos, pero nosotros creemos que la medicina divina es una combinación armónica de los abordajes de estilo de vida focada en la persona como un todo, pero que también usa herramientas de la medicina tradicional cuando necesarias. Entonces, nosotros no creemos que usar una pastilla es pecado. Por favor, no me comprendan mal, no es eso que estamos tratando acá. Tenemos pacientes y muchas veces necesitamos, sí, lo hacemos el uso de medicamentos, no hay problema, pero la mayoría de los pacientes con un aumento de colesterol tiene este aumento por un estilo de vida inadecuado. La obesidad, la mala alimentación, el estrés, la falta de actividad física. O que no es compatible con la medicina de estilo de vida es prescribir una estatina a este paciente sin abordar su problema de estilo de vida. Esto no es buena práctica médica. Usted puede abordar el estilo de vida, puede ayudar a su paciente a hacer cambios. Si no es suficiente, puede prescribir una estatina, no hay problema con esto. Pero muchas veces nosotros como médicos solamente queremos dar una pastilla y no queremos abordar al paciente en sus comportamientos. Muchas gracias por sus respuestas. Estamos muy agradecidos también por todo lo que nos han mostrado el día de hoy, que sin duda ha sido de bendición para nosotros. También queremos saludar a los que estuvieron acompañándonos el día de hoy, que dejaron sus saludos desde Córdoba y Tandil en Argentina también, desde Foz de Iguazú en Brasil, ahí mismo. Y también estudiamos a nuestros colegas, compañeros de AMA Brasil, de AMA también Perú y a los de AMA acá Chile, tanto en su capítulo de estudiantes como también el de médicos. Ahora queríamos pedirles si ustedes, alguno de los dos, pudiera dirigirnos en una oración para poder culminar con esta maravillosa charla. Querido Padre que está en cielo, te somos muy gratos, agradecidos por el día de sábado, por esta bendición semanal que tenemos como adventistas. Y también somos muy agradecidos por tu misericordia en nos ofrecer tantos principios e enseñanzas de salud a nuestra iglesia para nuestro beneficio y también para el beneficio de la sociedad, de la humanidad. Que como médicos adventistas de estudiantes también podamos nos aprofundizar en estos conocimientos, comprender tu plan para nosotros, usar nuestros talentos, nuestros dones para avanzar tu obra donde quisiera que nosotros estamos, en la iglesia, afuera de la iglesia, en la comunidad, en un hospital, en una clínica, en el campo misionero, que nosotros podamos utilizar todo este conocimiento para el bienestar de la humanidad y también para que la salvación en Cristo pueda llegar a las personas.
Muchas gracias y danos una buena semana en tu compañía. Es que lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amém. Nosotros queríamos también darle las gracias, agradecemos al doctor Luis, doctora Daniela, su disposición para compartir junto a nosotros temas tan relevantes como formarnos como médicos misioneros. Así también agradecemos a Dios por guiarlos y poner en su corazón el deseo de servirle día a día con sus profesiones. Nosotros igual vamos a estar siempre orando para que el Señor les bendiga en su ministerio allá en Brasil y también el que comparten con nosotros. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Eso está en 2 Tesalonicenses 3:16. Y ese es un cariñoso saludo de parte de nuestro capítulo de estudiantes Ama Chile. Oh, gracias, Paula. Gracias, Paula. Gracias Gracias. a todos. Agradecemos igual a todos los que nos acompañaron durante esta transmisión y los dejamos también invitados para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Instagram, para enterarnos de las noticias y de las próximas charlas y actividades que realizará nuestro capítulo de estudiantes, y también suscribirse a nuestro canal de YouTube, Estudiantes Ama Chile. También dejamos ahí nuestro número de contacto si es que quieres unirte a nuestros grupos acá en Chile. Que sea una linda jornada para cada uno de ustedes, que el Señor los bendiga y que también, como mencionaron los doctores, sea una muy buena semana y esperamos encontrarnos nuevamente para seguir aprendiendo más cómo servir a nuestro Señor. Que el Señor los bendiga.